Hola, estimados maestros. Vamos a continuar con la clase que habíamos quedado anteriormente en la unidad 1 y 2, donde habíamos visto cómo se cambia esta cuestión, esta creencia de dejar para la atención a las personas en aquel entonces atípicas y ahora llamadas para esta unidad para la atención de personas con déficit. Vamos a ver cómo pasamos de dejar la fe a ahora aplicar la cuestión científica, es decir, para aplicar la ciencia, porque claro, como les decía, la ciencia es algo que se puede comprobar por cuestiones propias, dejando de creer en esos dogmas que había instaurado pues la propia iglesia cristiana católica por todo el mundo. Y entonces, eh, esto que vamos a ver para la unidad 3, que vamos a hablar sobre la atención a las personas con déficit, vámonos a remontarnos en el siglo XIV en Italia, pero también no solo en Italia, sino en el resto de Europa, porque a lo largo del siglo XIV, XV y XVI, este periodo es considerado como un referente en las primeras experiencias educativas con miras a apoyar a los sujetos con alguna discapacidad, principalmente la discapacidad de origen sensorial, auditivo y visual, que ya también vimos cómo se consideran en la unidad primera. Dicha ayuda les fue brindada a aquellos que eran considerados personas conscientes de su limitación, además de que tenían un cierto potencial para participar y colaborar en el trabajo. Algunas de estas experiencias educativas se extendieron a Francia y ya por el año de 1755 el abad Charles Michel de Lep creó el Instituto Nacional de Sordomudos, donde se empleó para su enseñanza lo que él denominó sistema mímico, mismo que posteriormente fue utilizado con un grupo más numerosos. Y en este mismo país, Valentín Huy funda el Instituto de Jóvenes Ciegos, en el que se enseñó la lectura utilizando las letras de manera de relieve, un método después, perdón, que con el tiempo fue perfeccionado por el tan conocido Luis Braille. Otras figuras de este periodo relevantes, obviamente, son Pinel, Chiauri, G. Arnold, Pestalozzi, Frebrel, que era alemán, y quienes utilizando el método de la educación intuitiva, natural y activa, tuvieron atención en niños sordos y en ciegos, pero abandonados, además de estudiar algunas otras enfermedades como la deficiencia mental, que ayudó a ampliar el conocimiento y la comprensión respecto de este déficit. En el caso del médico Esquirol, se cree que su aportación más importante fue la definición que todavía, digo, no mucho en el ámbito legal se consideraba, pero todavía sigue siendo un poco dolosa la definición de idiota. Esta definición aludía a un sujeto con un déficit intelectual constatable de origen orgánico e incurable, lo que le permitió diferenciarlo de otros trastornos como la demencia y la denominada confusión mental. Ya entonces, pareciera nada, pasan 3 siglos y en el siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, las condiciones de vida de algunas personas cambiaron debido a las transformaciones socioeconómicas, políticas, tecnológicas y culturales de la época, donde la mayoría de las problemáticas de vivienda, atención médica y de salud, pues se daba en la clase obrera. Es entonces que la burguesía industrial, para fortalecer su poder económico y social, en parte se sirvió de los deficientes que tras un proceso de capacitación lograban ser productivos. Y a esto se le conoce o se le empezó a conocer como la mano de obra barata. Y cuando no cumplían las características propicias para desempeñar un trabajo, eran recluidos en instituciones para su atención. Frente a esta situación, diversos movimientos humanitarios liderados por médicos se cuestionaron el trato y la atención que se les brindaban a estas personas en las instituciones e hicieron un manifiesto del interés por asistirlas médicamente. Y fíjense, pareciera que cuando hablamos de Rousseau únicamente vamos a entender cuestiones sociales, políticas, de derecho, pero en el transcurso de este mismo siglo XVIII, Rousseau crea una obra que se llama Emile o de la Educación. Emilio o de la Educación. Esta obra contribuyó a la idea de que las personas con algún déficit podían recibir educación porque para Rousseau
no se necesitaba que fuera una pedagogía fundamentada. Y él decía, la educación natural en las características del hombre natural, donde plantea, deben de tener amor propio para luego brindárselo a sus semejantes. La vida y la libertad iluminada con la razón debe de proveerlo de una verdadera felicidad. El proceso natural de la educación, en donde incluso Rousseau describe los periodos por los cuales pasa el hombre, indica la forma correcta de tratarlo. Es una magnífica obra para quien lo quiera leer. Y en atención a esta búsqueda por ofrecer cierta información a las personas con algún déficit, también tenemos a Itard, que dedicó su vida a la educación de niños con sordera en el Instituto Sordomudo de París. Su visión de educación lo llevó a ponerse al innatismo como condición de origen de las ideas, y él proclamaba una visión empírica al proponer que las experiencias personales en la sociedad son condicionantes para el comportamiento humano. Para Itard era importante no negar la posibilidad de que una persona idiota aprendiera con base en su práctica. Bajo esta concepción es que propone un método de trabajo configurado en función de la experiencia y el análisis individual de la persona a educar, en el que debían de partir los principios de educación sensorial, donde la formación de los niños se llevará a cabo mediante estrategias educativas apoyadas en el desarrollo de sensaciones que permiten corregir y o compensar funcional u orgánicamente el defecto a partir del aprovechamiento de las potencialidades que posee el individuo. Este conjunto de planteamientos que propone Itard permitieron acceder a una educación sustentada en el llamado método médico pedagógico. Tiempo después, ya habíamos hablado de Seguín, que fue conocido como el apóstol de los idiotas, propone una pedagogía para la enseñanza de personas con discapacidad intelectual a través de este método médico pedagógico, lo que lleva a fundar ya en el siguiente siglo, en el siglo XIX, la primera escuela de reeducación para niños con deficiencia mental, un método de reeducación que fue llamado fisiológico y que consistió en educar los sentidos y la inteligencia empleando analíticamente los principios de contrastes en donde se ve la progresión eh, de, de dificultades y tiempos implicados en el aprendizaje que no es espontáneo. Pero pese a que estos niños eran capaces de aprender, aún debían estudiar en internados separados de su familia y de su comunidad desde edades tempranas, porque esta etapa es conocida como la era de las instituciones. Sin embargo, como en todo momento, esta postura no era del todo compartida por algunos pensadores que defendían la creación de escuelas y clases especiales para evitar que fueran alejados de su familia. Y estamos ya llegando a finales del siglo XIX y se da inicio a los estudios sobre ya propiamente la estructura genética, y aquí aparece algo que le llamamos la eugenesia. Y desde esa perspectiva, ya lo habíamos hablado en algunas de nuestras cápsulas, la deficiencia mental se convirtió en un centro de atención de aquellos que iban con el darwinismo social. Específicamente en lo educativo, se pensaba que los factores genéticos influían en la capacidad intelectual de los individuos, en la inteligencia que le daban a sus progenitores, lo que llevó a clasificar a las personas en función de su herencia. Pero a la vez se promulgó una ley que legalizaba la esterilización de los deficientes mentales para evitar su propagación, situación que se vio acompañada de la construcción de instituciones fuera de las ciudades para atender a los deficientes, con el fin de que su presencia no ofendiera a la comunidad y poder calmar la conciencia colectiva. Para el principio ya del siglo XX, las transformaciones sociales que eran ya producto del modernismo y del establecimiento de la obligatoriedad de la enseñanza en un gran número de países del mundo, llevó a que los gobiernos tuvieran que dar respuesta en un gran número de países del mundo. Eh, y aquí lo que se les pedía eran requerimientos educativos que los distintos sectores de la población tenían. Su consecuencia inmediata fue la creación de numerosas escuelas que atendieran la alta demanda, considerando a los niños con alguna deficiencia física, intelectual y sensorial que, como ya les he mencionado con anterioridad, vivían recluidos en su casa, asilos o internados.
Ya con la masificación de la educación, se empezó a generar las necesidades de que los niños con algún déficit, especialmente los retrasados mentales, abandonaran las escuelas para los niños normales. Y esta exclusión tenía su origen en las ideas de los expertos y filántropos que promovían una supuesta prevención social, escolar y ayuda a los desfavorecidos. Cosa tonta. De ahí que la educación obligatoria para que se consolidaran los estados-nación llevó a que se aumentara el número de alumnos inscritos en la escuela, lo que a su vez acarreó un incremento en la cantidad de niños que presentaban problemas de aprendizaje. Sin embargo, el descuido docente y el poco interés por atenderlos provocó que se viera como una mejor opción para su educación llevarlos a instituciones o centros especializados donde se les pudiera atender y regularizar. Y aquí, para resolver dicha problemática, se promovió la llamada pedagogía terapéutica, que según Strauss era una ciencia que tenía como fin la educación de los niños que sufren retraso o perturbación en su desarrollo, que se funde en los conocimientos de la medicina sobre las causas y tratamiento de los defectos corporales y psíquicos de la edad infantil. Una visión de enseñanza que suponía fundamentalmente en la ciencia que era la única vía para explicar la realidad de estos niños. Por lo tanto, se decía que todo proceso educativo debería ser guiado por la perspectiva teórica de las ciencias naturales. Esta visión científica de la pedagogía terapéutica abrió el debate entre los especialistas respecto si efectivamente la pedagogía era una disciplina científica o se tenía que hablar de ciencias de la educación, y dicha situación llevó a que se pensara en diferentes enfoques pedagógicos. Por ejemplo, Durkheim refería a la pedagogía como aquella que estudia todo el hecho observable buscando la solución a los problemas concretos de los individuos. Sin embargo, este mismo reconoce que en el caso de que en las ciencias sociales existan hechos que por su continua interpretación tienen que ser estudiados por otras disciplinas, por lo que llevó a la pedagogía, que llevó a que la pedagogía fuera considerada como parte de las ciencias sociales, pero que requiriera el apoyo de otras disciplinas como la historia, sociología, psicología, para la formulación de un conocimiento científico sobre la educación. Otro científico inmerso en esta problemática, ya estamos terminando, fue pues John Dewey. John Dewey consideró que la ciencia es la existencia de un método de investigación que cuando se dirige a estudiar una serie de hechos nos pone en condiciones de comprenderlos menos azarosamente y con menor rutina. Y aquí vemos que se trata de un debate en torno a la manera en cómo una disciplina se constituye como tal. ¿Qué quiero decir? Que cumplan con los requerimientos de una ciencia normal. Y aquí podemos ver unas clasificaciones que no comparto del todo y que vamos a ver un poquito más adelante, pero como consecuencia de esto se diferenciaron acciones educativas creando programas, métodos y servicios específicos a cada tipo de sistema, lo que se concretó con la creación de la educación especial, que es nuestro tema modular de esta materia, que era diferente a la educación de los sujetos normales. Según García Hoss, la acción pedagógica cuya finalidad no era ya curar la deficiencia fisiológica, sino desarrollar al máximo las potencialidades específicamente humanas, muchas o pocas, que un determinado sujeto tiene. Hasta entonces.